Muy bien. Bueno, en esta noche, el tema de esta noche, como muchos de ustedes ya lo saben, es sobre la ansiedad y la frustración. Creo que todas en algún momento hemos experimentado la ansiedad y la frustración que esta ansiedad trae consigo. He experimentado la ansiedad aún cuando estaba preparando este mensaje, porque lo perdí completamente. Lo recuperé en partes y me puse muy ansiosa y bastante frustrada. En fin, la ansiedad y la frustración son sentimientos casi imposibles de evadir. Si usted tiene pulso, si usted está viva, en algún momento en su vida ya experimentó o va a experimentar la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de tensión física o emocional producida por los cambios y eventos que experimentamos en nuestra vida. Esos cambios o eventos pueden causar miedo, desosiego y preocupación. Y como resultado puede que nos hagan sentir frustradas o nerviosas. La ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días en los países desarrollados. Se calcula que hasta un 20% de las personas sufren alguna forma de ansiedad patológica que requiere tratamiento con medicina, y de ahí tales como las fobias, trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad y aprensión constante. Esta ansiedad produce síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, saltos del corazón, palpitación, tensión alta, boca seca y los que muchos o algunas hemos padecido a veces hasta el estómago se nos descompone por la ansiedad y la frustración que estamos experimentando. Pero la ansiedad no siempre es patológica. De hecho, hay un tipo de ansiedad que actúa como un valioso estímulo en la vida porque nos motiva. Es la fuerza que nos impulsa a ocuparnos adecuadamente de personas o situaciones que lo requieren. Un ejemplo de esta preocupación positiva la tenemos en la actitud de Pablo por las iglesias en el versículo citado que está en 2 de Corintios 11:18, y quisiera que me acompañaran ahí. 2 de Corintios 11:18. Vamos a estar viendo diferentes versículos de la Biblia que van a darnos ejemplos de lo que son diferentes tipos de ansiedades. En 2 de Corintios 11:28. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Bueno, está muy bonito ese, me gustó, pero no ese es el versículo, se lo voy a leer entonces. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Esta era una clase de ansiedad que el apóstol estaba experimentando y era una ansiedad positiva porque sobre él se había cargado el peso de las iglesias y él tenía, por decir así, esta preocupación, que era una preocupación buena, era una preocupación genuina, porque era motivada por el amor que él sentía por el Señor y por ende por la obra, ¿no? Que nosotros somos parte de esa obra. Entonces esta era una ansiedad positiva y la palabra usada aquí en este versículo era merimna, y eso está en griego, y es la misma que Jesús utilizó en Mateo 6:25 para condenar cierto tipo de ansiedad, lo cual nos demuestra que el problema en sí no está en la ansiedad, sino en su contenido, el que nos preocupa y en las actitudes que lo rodean. En otras palabras, todas vamos a experimentar ansiedad, de alguna forma o de otra, en algún momento de la vida. La cuestión es cómo confrontamos o cómo lidiamos con esa ansiedad.
En su sentido positivo, la ansiedad es una fuerza que nos lleva a tomar decisiones y dar pasos necesarios para afrontar mejor cualquier problema. Hasta aquí podemos hablar del valor adaptivo de la ansiedad. La ansiedad buena, que es una herramienta necesaria para la vida misma. Sin embargo, una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. La ansiedad en su sentido más popular conlleva la idea de una preocupación excesiva por el futuro, cercana al miedo que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Por ejemplo, tendemos a pensar, ¿qué me va a ocurrir? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo voy a pasar o sobrellevar esta enfermedad? ¿Voy a poder trabajar? ¿Ganaré lo suficiente para sostener a mi familia? Un sinfín de incertidumbres, o cómo vamos a llegar a la edad del retiro, ¿no? ¿Quién nos va a mantener cuando ya no podamos trabajar? Y esa es una realidad, ¿no? Que si ya pasamos los 50, ya esa realidad del retiro se vuelve un poquito más real. Entonces hay personas que están ansiosas por eso que le va a pasar y tienen razón. Hay muchas mujeres que son solas y mantienen a sus familias y dicen, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda trabajar? ¿O qué va a hacer de mis hijos? O tantas cosas que no... Hay un sinfín de incertidumbres que pueden planear sobre nuestra mente en algún momento de la vida. La inseguridad y el miedo dominan los pensamientos en un círculo vicioso del que no sabemos salir. Es como si el mundo se nos viniera encima y nos aplastara. Nos olvidamos que la palabra ansiedad o su sinónima es la angustia y proviene de una raíz etimológica que significa estrechez, algo que ahoga o oprime. Si alguna vez usted ha tenido algún ataque de ansiedad, usted sabe que a veces uno siente que no puede respirar. Algunos de ustedes me hacen así porque lo hemos vivido, yo lo he vivido. Hemos ido a parar al hospital y pensando que nos está dando un infarto y en verdad era un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, pero estábamos casi seguras que nos estábamos muriendo. Se ríe la hermana porque... y en verdad a mí me pasó en varias ocasiones. Y gracias a Dios vivo en una área donde hay 3 hospitales. Primero fui al St. Joseph, no tenía nada. Luego fui al Glendale Adventista, no tenía nada. Luego fui al Glendale Memorial. ¿Y por qué fui a los 3 diferentes hospitales, creen ustedes? Porque estaba ansiosa, hermana, y pensaba que el de St. Joseph no me encontró que el corazón estaba mal. Y luego fui al adventista, pues son adventistas, no saben. Y luego fui al Glendale Memorial y dije, pues estos doctores no sirven acá. ¿Cómo es posible si yo me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo y no tengo nada, no me encuentran nada? Así es que es bueno vivir en medio de muchos hospitales. Esa sería la aplicación de esta anécdota. Bueno, este tipo de ansiedad, hermanas, es claramente condenada en la Biblia. ¿Y por qué es condenada en la Biblia? Es una palabra muy fuerte, la palabra condenar. Es condenada en la Biblia porque en su base lo que existe es una falta de confianza en la provisión de Dios. Implica en la práctica negar 2 atributos básicos del carácter divino de Dios. Uno de ellos es su fidelidad y el otro es su providencia. Es hacer a Dios pequeño, convertir al Todopoderoso en un Dios tan pequeñito que no puede con nosotros, o con nuestras circunstancias, o con nuestros problemas. Y en mi caso, pues con esa ansiedad que me llevaba al hospital. Y aunque mi situación era de origen hormonal, sin embargo, me siguieron dando esos ataques de pánico y esos ataques de ansiedad,
y cada vez que se venía, pues ya que había ido a 3 hospitales diferentes y en 3 hospitales de emergencia, y luego fui con mi doctor, me dijeron que mi corazón estaba bien. Entonces empecé ahora sí, cuando me venía esa ansiedad, cuando me venía esa cosa tan terrible, empecé a aquietar a mi corazón y decir: Señor, mi cuerpo te pertenece, tú conoces cada molécula de mi cuerpo y tú lo hiciste, y ahora esas moléculas están desordenadas, pero tú las puedes ordenar. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Es morirme. ¿Y qué pasa para los hijos de Dios cuando nos morimos, hermanas? No más ansiedad, no más frustración, no más salas de emergencia. Vamos directamente a la presencia de nuestro Redentor, quien nos espera con sus brazos abiertos. Dije, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Y empecé: Señor, si este es el último día que vas a dejarme en esta tierra, te alabo, te glorifico, perdóname, y a vivir con ese enfoque, ¿no? de vivir para el Señor y de no estar preocupada por la muerte, no estar preocupada que si el corazón, porque si no es el corazón, hermana, es el hígado, si no es el hígado es el páncreas, si no es el... Somos seres caídos en cuerpos caídos, que se van deteriorando cada día. Ahorita mismo nos estamos deteriorando. Y como dicen, ¿no? Se ríen. Es la verdad, si nos ponemos a pensar, nos estamos deteriorando cada día que pasa. Hacemos todo lo posible, ¿verdad? Por repellar un poco lo de afuera, arreglar un poquito, pero en verdad somos seres caídos y nuestro cuerpo cada día está deteriorándose, cada día está acercándose más a la eternidad. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. Dice, si lo anterior era más un problema psicológico que requería tratamiento, la ansiedad existencial, el estar afanoso, es un pecado que requiere arrepentimiento. Su mejor tratamiento radica en poder exclamar como el salmista con plena certeza: mas yo en ti confío, oh Dios, en tu mano están mis tiempos. Eso está en Salmo 31, del 14 al 15. ¿Cómo entonces debemos de tratar con la ansiedad y frustración en nuestra vida? Nuestro versículo de cabecera nos dará la respuesta. Y Brendita lo puso acá, pero el énfasis fue ese versículo, pero yo les voy a leer toda la parte, todo el versículo, todos los 3 versículos. Y eso está en 1 de Pedro 5, de los versículos del 5 al 7. Y se lo voy a leer por amor al tiempo. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No voy a dar una clase exhaustiva de este versículo, pero sí quiero extraer ciertos detalles que nos harán entender el clima en que estos versículos fueron escritos, hacia quién se dirigía el apóstol Pedro y el porqué de esta exhortación. El versículo 5, donde dice jóvenes, este versículo parece hacer referencia a los jóvenes de la iglesia, tal vez a un grupo de jóvenes que se destacaban como líderes dentro de esta congregación y que tenían ciertas responsabilidades ministeriales. Podemos ver esto en Hechos 5:6 y 5:10. Y en resumen, ese es el relato, ¿se acuerdan de el matrimonio de Ananías y Zafira, que habían pecado en contra del Espíritu Santo y Dios los había juzgado inmediatamente y habían caído muertos uno detrás del otro? Creo que primero fue él y luego ella. Bueno, en esos versículos, si ustedes lo ven, dice que llamaron a los jóvenes de la iglesia para sacar los cuerpos. Entonces es posible que es a este grupo de jóvenes que el apóstol Pedro se está dirigiendo.
¿O es posible que está haciendo referencia a los jóvenes en la fe de la congregación? Mas, sin embargo, esta exhortación no está limitada solamente a estos jóvenes, porque también nosotros somos jóvenes. Muy bien, amén, hermanas. Por fe. Pero esa exhortación es también para nosotras, es para cada creyente. Todo hijo de Dios debe de manifestar estas cualidades en su vida. Y la palabra dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice. Pero aquí hay una palabra que me llamó la atención y dice, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. La primera exhortación a hacer es revestidos. Y esta palabra es una palabra no común que hace referencia a un esclavo poniéndose el delantal encima antes de poder servir a su amo. Y es un acto, es un verbo. Quiere decir que tenemos que estar activas en esto de revestirnos. Vemos al Señor Jesucristo hacer esto en Juan 3, 4, 17, cuando Él se ciñe y sirve a sus discípulos. Lo hace, ¿por qué lo hizo el Señor? Para darnos ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que revestirnos de humildad. ¿Y quién es más humilde que el Señor Jesucristo? Y me llamó la atención esta palabra humildad, porque a veces decimos, pues Cristo fue humilde y yo voy a ser humilde. Yo quiero ser humilde y tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Mas, sin embargo, el único que en verdad puede manifestar la humildad es Él, porque Él es el Todopoderoso. Fue Él quien tuvo que bajarse, humillarse, revestirse de humildad para poder venir a redimirnos y estar en medio nuestro y ser nuestro ejemplo. ¿Nosotros de qué nos estamos bajando? ¿A qué nos estamos reduciendo? Tal vez al ego, ¿verdad? Al ego. Porque no estamos en ninguna posición de excelencia, no estamos en ninguna posición de realeza, y ni aun aquellos que están en posiciones de realeza son hombres que han sido puestos ahí, ¿por quién? Por otros hombres. Sí, claro, Dios es soberano sobre todas estas decisiones, pero ¿quién hay rey más grande que Dios? Entonces, en verdad, Cristo es el único que en verdad puede ejemplificar la verdadera humildad, porque Él sí tuvo que bajar, Él sí tuvo que humillarse. Tú y yo no estamos en ninguna posición de excelencia como para que nos costara, ¿no?, humillarnos o bajarnos, mas sin embargo nos cuesta. La exhortación aquí no es necesariamente también de ponerse un vestido por encima o superficialmente. La exhortación aquí es de una cualidad cristiana que debe ser manifestada cuando estamos pasando por situaciones adversas que nos provocan ansiedad y frustración. Y esa es la humildad. Una persona verdaderamente humilde no puede estar ansiosa y frustrada. Es imposible. El conocido predicador Carlos Spurgeon dijo que definía la humildad como una estimación correcta de uno mismo. O sea, uno se ve, se hace una autoevaluación y tiene una idea correcta de quiénes somos. Pero yo me atrevería a agregar que la verdadera humildad es hacer una estimación correcta de quién es Dios. Porque a la luz de quién es Él, podemos entonces nosotros tener una correcta visión de quiénes somos. Si la visión de Dios que tenemos es incorrecta, nuestra visión de nosotros mismos también va a ser incorrecta. Entonces es muy importante que tengamos una visión correcta de quién es nuestro Dios. Cuando permitimos que la ansiedad invada nuestras vidas, tome completo control de nuestra mente, nuestro corazón, y andamos ansiosas y frustradas, es porque tenemos una idea incorrecta de quiénes somos y mucho peor de quién es este Dios que profesamos conocer. Y decimos, Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios está en control de mi vida, Él es mi rey, Él es mi Dios, Él es mi todo, hasta que viene la prueba.
hasta que llegó el bill inesperado de lo que sea que le llegó. O hasta que le llegó el análisis que le hicieron y la prognosis no es muy favoritiva. O hasta que le llegó la enfermedad de un ser amado. Hasta que llegó la vida. Eso es simplemente, vivimos en este mundo caído y cosas terribles, terribles pueden pasarnos. Esa es la verdad, esa es la realidad. Pero ¿con quién y para quién es que debo ser humilde entonces? Es posible que tu causa de gran ansiedad sea tu jefe en el trabajo, tu esposo en el hogar, un pariente, un amigo, una situación adversa a la que tú piensas que tienes que enfrentar y confrontar. Y en lugar de ser humildes nos volvemos agresivos, ¿no? Nos frustramos. En mi país, yo soy de El Salvador, hay un dicho que dice que al toro hay que agarrarlo, ¿por qué? Por los cuernos. Y esto significa que tenemos que tener una actitud desafiante al problema o a la persona que representa una amenaza para nosotros. Y esa es mi inclinación. Tengo un problema y me lo estás causando tú. Ok, amárrese los pantalones, ¿no? O vamos a ver cómo solucionamos el problema. Yo soy de las personas que hay un problema, hay que solucionarlo. Y me invento, las que no me las sé, me las invento para solucionar el problema, pero lo quiero así, rápido. Alguien que me conoce por aquí, que sabe muy bien cómo soy. Y ha sido la boca que el Señor ha usado muchas veces para decir, párate, torito, párate, tranquila. Gracias al Señor que tenemos esas personas en nuestra vida. Entonces vemos la ansiedad y la atacamos de esa forma. Sin embargo, el texto nos dice todo lo contrario. Dice todo lo contrario. El texto dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Nuestra humillación es para con el Señor, hermanas. Qué hermoso, qué alentador, qué romántico, se puede decir, es este versículo. Pero qué difícil de hacer, hermanas. Qué difícil de aplicar. Y lo digo por mí. No es fácil humillarse ante el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo. No me voy a defender, no voy a buscarle solución a esta situación por mis propias fuerzas o con mi propia sabiduría, aunque en mi desvarío creo que tengo la suficiente fuerza y la suficiente sabiduría para hacerlo. Solamente, Señor, me voy a humillar ante ti y dejar que en tu tiempo me exaltes. Puede ser que ese tiempo sea en el cielo. Puede ser que ese tiempo de exaltación nunca lo veamos a este lado de la gloria. Pero va a llegar ese tiempo, porque el Señor nos lo promete. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. Es precisamente lo que este texto nos está hablando hacer. Todo cristiano tiene que vivir una vida sumisa bajo la poderosa mano de Dios. En el Viejo Testamento, la mano de Dios simbolizaba dos cosas. Una era disciplina y la otra era liberación. En cuanto a la disciplina, vemos Éxodo 6:1 y se lo voy a leer. Dice, Jehová respondió a Moisés, diciendo, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. En Job 3:20-21, el pobre Job, ustedes ya saben, que fue la persona, creo que ha sufrido más de lo que podemos ver en la palabra de Dios. Y él está acongojado, me imagino, por todo lo que le está sucediendo. O sea, a él sí que le pasó de todo. Yo creo que a ninguna de nosotros todavía nos ha pasado lo que le ha pasado a Job. Y espero que nunca nos pase, porque yo me temo que yo me voy a comer la ceniza o qué sé yo lo que voy a hacer. Pero él dijo en su desesperación y tal vez en su ansiedad y tal vez en su frustración, dijo, clamo a ti, Señor, y no me oyes. Me presento y no me atiendes.
Te has vuelto cruel para conmigo. Y le dice, y con el poder de tu mano me persigues. Las cosas que podemos llegar a sentir y las cosas que podemos llegar a pensar y aún las cosas que podemos llegar a decir cuando la ansiedad y la frustración han tomado completo control de nosotras, hermanas. Salmo 32:4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y otra vez estamos viendo acá ejemplos de que se siente la mano a veces de disciplina del Señor. No toda ansiedad es patológica, no toda ansiedad también viene sin ninguna razón. A veces es disciplina, a veces son circunstancias que el Señor nos está permitiendo tener porque tenemos que buscar el camino. Nos hemos salido, estamos muy confortables, estamos tal vez celebrando algunas batallas espirituales y qué sé yo, estamos bien y descuidamos ciertas áreas de nuestras vidas. Dejamos abiertas ciertas rendijitas ahí donde se mete el pecado, pero pues no es tan gran cosa, o sea, y así poco a poco descuidamos nuestra vida espiritual. Y a veces el Señor usa estas circunstancias para traernos de nuevo cerca de Él, porque Él quiere que no andemos lejos, Él quiere que andemos cerca. Y no es verdad, hermanas, que cuando estamos en cualquier situación adversa es cuando más cerca del Señor caminamos, ¿o solo soy yo? Es cuando más cerca del Señor caminamos, es cuando estamos dependiendo más de Él, es cuando en verdad podemos experimentar su mano paterna, su cuidado, su provisión. Mientras tanto que no es así, todo lo damos por hecho. Damos por hecho la salud, damos por hecho la provisión de Dios, damos por hecho el sustento, damos por hecho todo lo damos por hecho, hasta que no lo tenemos. ¿No es así? Ahora vamos a ver un ejemplo de la mano de Dios liberando. En Deuteronomio 9:26 dice, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Y esta es una exclamación de cómo Dios está liberando a su pueblo. En Ezequiel 20:34 dice, y os sacaré, les dice el Señor, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Bajo esta mano es que debemos de estar sujetas, humilladas. Nuestros tiempos de ansiedad y frustración, hermanas, también han sido ordenados por Dios. También han sido ordenados por Dios. La palabra dice, ¿le vamos a alabar solamente cuando los tiempos son buenos o también cuando los tiempos son malos? Creemos en un Dios soberano. Sabemos que Él no es el originario del mal, pero sí vivimos en un mundo caído y hay cosas que Dios permite, que están todo bajo su orden, bajo el perfecto plan que Él ha diseñado específicamente para ti y para mí. El plan que el Señor diseñó en mi vida no es el mismo que el tuyo. Mas, sin embargo, los dos van a tener el mismo fin. Es difícil a veces pensar de que estamos en medio de la soberana voluntad del Señor cuando las cosas son bien negras, cuando la situación es desesperante. Lo entiendo. ¿Lo has vivido? Lo he vivido. Mas sin embargo Dios sigue en su trono y desde ahí Él nos cuida. Nuestro sufrimiento nos hace brillar para Jesús si hacemos lo correcto. ¿Quieres dar testimonio de tu fe? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y entrégale tu ansiedad y frustración de una vez y para siempre. Entonces Él se llevará toda la gloria y Él te exaltará a su debido y ordenado tiempo. Queremos ser testigos para el Señor. Queremos ser de bendición para los demás. Queremos ser
instrumentos para Cristo, pero sin sufrir. Mas sin embargo Él dijo que toma tu cruz. ¿Y la cruz qué significa? Negarse al yo. Correcto. Esa es la cruz. Ese es el llamado del Señor Jesús. Para poder seguir a Jesús, para poder brillar, para poder parecernos más a Jesús, para poder seguir sus pisadas, dice la palabra de Dios. Hay un solo camino y este es el camino de la cruz. Y es donde tenemos que, como dijo María, crucificar al yo. Y muere lentamente y grita desesperadamente, no. Rotundamente no. Es algo impresionante cuando en verdad nos vemos tal y como somos. Y es en el momento de la prueba, en el momento de la ansiedad, en el momento de la frustración, en el momento donde nada está saliendo tal y como tú lo tenías planeado, que demostramos nuestro verdadero carácter cristiano. Pero no quedamos ahí. Ahora viene el descanso. El apóstol Pedro, después de decirle a sus oidores o lectores que se revistieran de humildad y que se humillaran bajo la poderosa mano de Dios, él escribe y exhorta uno de los versículos más provocativos de paz en las Escrituras. Muchos de nosotros acudimos a este versículo a menudo o se lo hemos dado a alguien en esos momentos cuando están siendo invadidos por la desesperación y la impotencia. Y es entonces cuando este versículo se vuelve dulce y alentador. Y eso es, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El verbo echar o sobrecargar es como que tú echas algo sobre alguien, ¿no? Cuando estás echando algo sobre alguien. Y el apóstol Pedro, si ustedes se acuerdan, él era pescador. Y me imagino que él tenía la idea de echar las redes, ¿no? en la mar. Y se tenía, bueno, yo soy de un puerto de la Unión y allá para pescar los peces se usan atarrayas, y esas atarrayas ¿cómo les explico? Es algo grande que está tejido y a la orilla es una red y lleva pesas. Entonces el pescador que tiene mucha experiencia viene y la extiende grandísima y la tira sobre el mar, porque entre más extendida está, pues más peces va a agarrar la red y luego puede sacar más. Entonces esa es la idea que creo, dice, bueno, tirad la red, deshacerse de eso que está causándote ansiedad y frustración. Echadla, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para poder pescar, no podía echar la red nada más por la mitad. Tenía que echarla toda, completa, y dejar que la red se sumergiera hasta abajo para poder agarrar los peces. Entonces, cuando aquí nos dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, es toda preocupación, toda situación adversa, toda cosa con la cual tú te sientes impotente. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él. El apóstol Pablo no nos describe en este versículo la causa de la ansiedad a la que él está instruyendo a los lectores a que echen, pero la aplicación de su exhortación abarca todas las dificultades que el creyente que quiere vivir una vida de santidad en un mundo perdido tiene que enfrentar. No es fácil. No lo es. No estoy diciendo que yo soy un ejemplo de eso, quizás soy la más llorona y la más gritona y la más rebeldona. Pero sé que cuando el Señor me ha ayudado a poder hacer esto, ha traído descanso y paz a mi ser. El problema puede que siga. La circunstancia puede ser que no cambie. Pero el Señor me cambió a mí. Y creo que ese es el propósito. Que cambiemos nosotras. ¿Qué estás enfrentando hoy? Piensa. ¿Qué te tiene ansiosa y frustrada? Piensa por un momento. ¿Qué es lo que te mantiene despierta?
¿Qué es lo que te preocupa? ¿Tu salud? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Échalo sobre el Señor. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Es un acto de la voluntad y tiene que ser hecho en un espíritu de obediencia y en oración a la instrucción y exhortación del mismo Jesús cuando nos dice en Mateo 6, 25, 34. Y es una porción larga de la palabra de Dios, pero al fin y al cabo es la palabra de Dios la que va a transformar nuestras vidas, no lo que yo tenga que decirles. Y se lo voy a leer. Y dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Y no termina ahí, dice, hombres de poca fe. Wow. Por tanto, dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, y aquí el gentil representa tal vez al incrédulo, porque los gentiles, y me atrevo a cambiar, porque el incrédulo buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y aquí va. Este tiene que ser nuestro enfoque, este tiene que ser tu enfoque y mi enfoque. Dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día su propio mal. Más claro no puede estar, ¿no? Más claro no puede estar. Pero es necesario que estemos leyendo estas porciones de la palabra de Dios, que meditemos en ella, que en el momento que venga la preocupación o el problema, que corramos hacia el Señor, que vayamos a Él, que nos humillemos bajo su poderosa mano y que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Cualquiera que sea el problema, hermana, no hay nada en este mundo que el Dios de toda gloria no pueda solucionar. No hay nada. Incluso ni la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? Él ya conquistó la propia muerte. Entonces, ¿por qué vivimos ansiosas? ¿Por qué vivo ansiosa? ¿Por qué vivo frustrada? Mi enfoque está mal. Eso es todo. Debo de confesar que he leído esta porción de la Escritura repetidas veces, pero nunca se me había hecho tan real como cuando estuve preparando este mensaje. Lo que el Señor mismo nos dejó escrito a ti y a mí es el antídoto para la ansiedad y la frustración que estemos pasando, de la naturaleza que sea. Me sentí confrontada al leerlo y al darme cuenta que mi enfoque, que mi corazón tiene raíces muy profundas en este mundo. Quiero que todo me vaya bien, que todo esté donde debe de estar, y mi gozo y mi paz, desafortunadamente, mi contentamiento, depende de ello. No estoy buscando, no estoy anhelando su reino y su justicia. Estoy concentrada en lo que me pasa. En el mi. Pobre de mí. Es bien triste vivir así, hermanos. Espero que ustedes no sean así, pero esa es mi tendencia. Y constantemente el Señor tiene que levantar mi cabeza y enfocarme en Él. Y a veces usa a Esther, a veces usa a María. Y a veces usa unas
una hermana que me da un abrazo, a veces usa un versículo de la Biblia que veo por ahí, a veces es un himno, a veces es mi devocional, a veces es simplemente Facebook, alguien puso un versículo de la Biblia y eso me volvió a reenfocar en lo que tengo que estar enfocada. Pero es hermoso. Pero si eres ansiosa como yo, hay esperanza para nosotras. Y una razón muy especial e importante que notar, la encontramos enseguida, que se nos dice que echemos, que descarguemos toda nuestra ansiedad y frustraciones sobre Él. Y miren lo que dice, y esto me conmueve cada vez que lo leo, hermana. Hay una razón por la cual nosotros podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿No es realmente maravilloso y alentador saber que Dios no es indiferente a nuestro dolor? Dios no es indiferente a tu dolor, por muy pequeñito que sea. Él no es indiferente a nuestra ansiedad o a nuestra frustración. Dios no dice, ay, por lo que se está preocupando, si yo lo puedo resolver. Dios lo puede resolver o no. Pero Él no tiene, en inglés hay una expresión que Jody, en las que hablan inglés, dice, cualquier cosa que le está pasando a alguien y la persona está ahí como un poco frustrada, estancada, y le dicen a uno, get over it. O sea, a ver, supéralo. O sea, es bien fácil decirlo porque a veces lo hacemos porque estamos frustradas nosotras mismas que la otra persona está frustrada. Nos frustramos con la frustrada y le decimos, supéralo, tú puedes. Hermanas, yo no puedo. Créanlo, las que me conocen lo saben bien, esta vida. Lo intento desesperadamente y fracaso desesperadamente. El concepto de que Dios está al cuidado de las aflicciones del ser humano es una de las joyas peculiares de la fe cristiana. Quedamos cortos en reconocer que este Dios perfecto y todopoderoso suele preocuparse por lo que nos está pasando. Dudamos, por eso es que Él dice, hombres de poca fe. Llega la duda, pensamos, Dios no se está preocupando por mí, Dios me ha olvidado. Esto que me está pasando no le importa a nadie. Yo estoy sufriendo desesperadamente y no veo el socorro, no veo la salida. Pero esta es una mentira. Esta es una mentira del enemigo. Esta es una mentira de nuestro propio egoísmo a veces. De pensar de que Dios no está en control de esa situación tan terrible que nos está sucediendo. Pero la verdad es que Dios sí está en control. Siempre estuvo en control y siempre va a estar en control, hermanas. Y en eso tenemos que enfocarnos. Sea grande o pequeño tu problema, sea que estás a punto de perder algo de mucho valor para ti, Dios está cuidándote. Eso es lo que dice su palabra, porque Él tiene cuidado de vosotros. La encarnación de Cristo reveló el cuidado paterno de Dios para sus escogidos. Ese acto sí nos da la mejor evidencia que Dios está interesado en tu vida, en este mundo y en la vida eterna. Si Dios no estuviera cuidando de nosotros, nunca hubiera mandado a Cristo a morir por nosotros, ¿no es cierto? ¿Quieres una evidencia de que Dios te está cuidando? ¿Quieres una evidencia de que Dios te ama y que cuida de ti con amor? Vuelve a la cruz. Predícate el Evangelio. Vuelve otra vez al primer amor. Regresa a esa cruz gloriosa, a los pies del Salvador, y vuélcate nuevamente en Él. El Señor Jesús nos habló de este cuidado íntimo que Dios tiene por sus hijos en Mateo 10:29. Y quiero cerrar con esta hermosa porción de la Escritura, y que en este momento piensen en lo que les está agobiando. ¿Qué es lo que ha venido a quitarte la paz, el gozo, el contentamiento hoy?
¿Qué tormenta estás atravesando que sientes que las olas están tan enfurecidas que vas a perecer? ¿Estás escuchando muy de cerca, tal vez, el rugido del adversario que anda a tu alrededor queriendo devorar? Como lo dice el versículo siguiente, el que acabamos de leer. Vamos a cerrar con este versículo que está en Mateo 10, 29, 31. Y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por el recordatorio que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Mas, sin embargo, Padre, hay una condición. Hay condiciones para que nosotros podamos echar toda nuestra ansiedad y para que tú puedas cuidar de nosotros, y eso es nuestra sujeción y nuestra humillación, Señor. Reconocer quiénes somos, reconocer quién tú eres y saber, Señor, y confiar que tú estás cuidando de cada una de nuestras necesidades. Señor, guarda tu palabra en nuestros corazones para que podamos meditar en ella cuando se viene la tormenta, que podamos, Señor, saborearla y disfrutarla en el momento de la prueba, para que podamos brillar para ti, Padre, y para que nuestra vida sea un testimonio vivo, activo de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.